¿Cómo están, amigos? Pues acabo de grabar un video que no le subí el volumen, entonces no quedó muy bien. Y era un video que revisaba este tema de un libro escrito por Guillermo Bonfil Batalla, que se llama México Profundo, una civilización negada. Y una de las cosas que no me gustó de este libro es que confronta dos ideas panteístas de la realidad. Una es, le llama a él el México Profundo, que tiene que ver con como el paganismo, ¿no? Que había aquí en México, de la adoración de la naturaleza, de las comunidades indígenas, y luego lo romantiza diciendo que era más deseable, ¿no? Yo pienso que comete errores, por ejemplo, decir que lo urbano le corresponde a la civilización occidental que vino a quedarse con lo bonito que era, como que romantiza el pasado y luego acusa al México imaginario de tratar de imponer su lógica y entonces apunta al cristianismo, por ejemplo. Creo que también malamente lo hace. Pero mientras lo leía, pues obviamente me quedó claro este tema de la noción de que el Estado mexicano creó su propia religión. Y una de las cosas interesantes que sí habla el ensayo o libro es que dice que no se toca, ¿verdad?, el México profundo con el México imaginario. Y hay gente que en el video que estaba viendo decía que, por ejemplo, el México imaginario correspondía a la ideología de los conocidos como whitexicans, ¿no? Que es como un México blanco, es lo que podrían decir, o europeizado, pero ni siquiera europeizado, sino aspirante a ser europeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Bellas Artes, el Arco de Reforma, pues son intentos de europeizar a México. Creo que una de las partes miopes de ignorar la realidad cristiana es que los valores más interesantes de Europa tienen que ver con el cristianismo. O sea, Europa también tiene estos dolores del paganismo y tuvo su propio proceso, ¿verdad?, de cristianización y luego también de apostasía. O sea, una persona que se dice cristiana pero que es soberbia no es cristiana. Entonces creo que ahí se hacen unos apuntes que no son muy precisos acerca de las implicaciones de la llegada de Cristo a las naciones. Se dice que entonces es colonialismo, ¿no? Y el colonialismo nos echó a perder porque nuestra verdadera identidad mexicana es este México profundo de lo indígena. Pero si lo piensas con más cuidado, como que en estas ganas de crear un nuevo nacionalismo, en decir la identidad de lo mexicano es esto, ¿verdad? Que es, creo yo, uno de los aciertos que tiene esta obra de señalar que el indigenismo es como visto como algo como motivo de vergüenza por sus características primitivas. Y creo que justo sus características primitivas son de las cosas más valiosas que puede aportar nuestra herencia mesoamericana o mesoamericana a nuestra realidad, ¿no? Porque este respeto por la naturaleza, que bueno, venía probablemente de las razones incorrectas de atribuirle divinidad a las cosas creadas, al final nos permite dimensionar el tema de que somos mayordomos de la creación, ¿no? Justo leía en el video que no quedó de Génesis que Dios dice para que reinen sobre la tierra y sobre los animales y sobre las plantas y sobre todo lo creado. O sea, uno de nuestros mandatos como humanos es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero y una de nuestras funciones es sojuzgar la tierra. Y una de las cosas que no me gusta de este libro es como que critica al cristianismo, lo llama como si proviniera de Europa, aunque en realidad no proviene de Europa. Jerusalén no está en Europa. Y entonces exalta, por ejemplo, esta noción de la madre naturaleza, lo cual es panteísmo, ¿no? O sea, como que propone que el panteísmo es una de las soluciones a este problema grave que tenemos de discriminación los mexicanos. Es un buen libro, yo se lo recomiendo a quien quiera leerlo, pero pues me hizo pensar acerca de la religión del Estado, ¿no? Del Estado mexicano. Y uno de mis temas de exploración es
porque se cree que la identidad mexicana tiene que ver con la adoración del Día de los Muertos. Y resultó que, o sea, la investigación de hoy o la reflexión me llevó a esta mujer, la maestra Elsa Malvido. Bueno, el video se llama Día de Muertos, imposición de Lázaro Cárdenas contra la Iglesia Católica. Derribaremos el mito del Día de Muertos prehispánico. La maestra Elsa Malvido nos dejó como herencia intelectual su poderosa investigación sobre el tema. El altar de muertos, las calaveras azucaradas y los panes con forma de huesos son tradiciones que provienen del medioevo católico europeo. Los festejos del 1 y 2 de noviembre no provienen del mundo indígena ni de la tradición prehispánica. Quienes inventaron la leyenda de que esta celebración era prehispánica fueron los intelectuales de los años 30. Sin embargo, los pensadores decimonónicos tenían mucho más claro este fenómeno, como los escritores Ignacio Manuel Altamirano y Antonio García Cubas, por ejemplo. Parece que todo esto de el Día de los Muertos y que a México le gusta adorar a la muerte, pues es parte de la religión del Estado mexicano. Pues también lo podemos ver, por ejemplo, ahora que James Bond hizo su película y se hizo un desfile que luego ya el Estado lo absorbió para mantenerlo dentro de esta adoración de la muerte. Pues hasta podría yo decir que es anticristiano de parte del gobierno mexicano, ¿no? Vamos a escuchar esta conversación. La maestra Elsa Malvido fue afinando su percepción y su análisis sobre los temas de la muerte en México, y se convirtió en una severa crítica de las posturas que presentan visiones generalizadas y simplistas del mundo indígena prehispánico, como el origen único de la ritualidad de los festejos de los días 1 y 2 de noviembre, en una supuesta relación de familiaridad y desparpajo de la cultura mexicana con la muerte, que la maestra Malvido ponía en tela de juicio. La época prehispánica abarca a cientos de grupos, si no es que miles. De ellos, muy pocos tenemos conocimiento sobre lo que ellos pensaban de la muerte. Lo que nosotros conocemos son específicamente de dos grupos, el grupo maya y el grupo náhuatl, que los conquistadores, con su lenguaje, con su concepción de lo que era la muerte y lo que podían entender en esa traducción mal hecha, por supuesto, de los rituales de muerte, ellos escribieron. Sabemos que ellos concebían la muerte como una reintegración a la naturaleza. Esto no es tampoco una característica específica de los nahuas, sino de casi todas las culturas agrícolas capitalistas o desarrolladas, podemos. Precristianas, porque estamos hablando de panteísmo, o sea, pensar que venimos de una masa primigenia es incluso parte del culto sumerio. Llamarles, ¿no? Es integrarse a la naturaleza de una o de otra manera, renacer a través de los cultivos, a través de la vida cotidiana de la tierra, por eso la madre tierra es tan importante para ellos, ¿no? Bueno, en el caso del mundo colonial, nosotros, cuando llegan los católicos reforzados por toda una iglesia que los abandera como los protectores y difusores de la cultura católica, bueno, en este momento nosotros ya aceptamos como católicos el sistema de tratamiento del cuerpo muerto de la concepción católica, que es enterrar a los muertos, y cambia para todos los grupos que fueron siendo conquistados. Sabemos, por supuesto, que una buena parte de los grupos prehispánicos, aquí sí podemos generalizar de alguna manera, como un sistema de tratamiento del cuerpo muerto, era incinerarlos. No sabemos tampoco cuáles son las diferencias de por qué unos fueron enterrados, sobre todo los que encontramos enterrados son o sacrificados o ofrendados a los dioses, y mujeres que morían de parto, los niños que eran enterrados en los graneros. Hago otra vez la aclaración específica de mexicas. De los otros grupos no hay casi en todo lo que es nuestro territorio actual, no hay el concepto de sistema funerario de enterramiento. Son muy casuales y tampoco no sabemos si corresponden a rituales particulares o poblaciones generales así enterradas. Son muy pocos los casos que tenemos en todo lo que es hoy el territorio mexicano. La maestra Malvido pensaba que dos elementos. O sea que probablemente no haya panteones, o muy pocos casos hemos encontrado de rituales sistematizados
de enterramiento en el mundo prehispánico. Precisamente yo pienso que tiene que ver con este tema del panteísmo, ¿no? Han estorbado en tiempos recientes a la posibilidad de un conocimiento más exacto y cabal de la ritualidad mexicana en torno a la muerte y a las conmemoraciones anuales de los días 1 y 2 de noviembre. Por un lado, las afirmaciones hechas por Octavio Paz en torno al tema en su libro El laberinto de la soledad, que ella consideraba erróneas. Y por el otro, la construcción del nacionalismo postrevolucionario, que caracterizó sobre todo al sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, y que desde su punto de vista resaltó un conglomerado de tradiciones sin fundamentos reales. O sea que Lázaro Cárdenas se inventó una religión también. Se inventó el Día de los Muertos con este tema del nacionalismo, ¿no? Contrató a estos intelectuales y hicieron sus construcciones sociales y con tal de crear esta identidad falsa del mexicano, se inventaron que el Día de Muertos tenía un origen prehispánico. Digo, siguiendo en esta línea de pensamiento de las 4 transformaciones, ya vimos que Benito Juárez tenía intereses de servicio a extranjeros porque se avergonzaba de su origen indígena, y ahora vemos a el otro prócer de la tercera transformación que se está inventando una identidad que no existe respecto al indigenismo para crear el Día de los Muertos atribuyéndole raíces prehispánicas que no tiene. Ambos factores, afirmaba, han olvidado la ritualidad católica presente en los festejos de esas fechas. Todo presidente necesita de un séquito de asesores intelectuales. Y en el caso particular de Cárdenas fue un momento histórico fundamental y fue un parteaguas, podemos decir, de este pensamiento. Bueno, en este momento anticlericales rabiosos, como era todo este grupo, desmistifica una celebración católica muy importante, porque polvo eres y en polvo te convertirá. O más bien la mitifica, ¿no? O sea, le pone mitos, le pone mentiras. O sea que todos los que se reúnen con sus altares de muertos en realidad forman parte de una mentira del aparato gubernamental de los años 30. Bueno, hace menos de 100 años, ni siquiera son 100 años. Y es la celebración de fieles difuntos, no de los muertos, ¿no? O sea, son tus parientes fieles difuntos a los que vas a conmemorar ese día, según la tradición católica, con misas y rezos para salvar sus almas del purgatorio y del pecado. Eso es el Día de Fieles Difuntos. Ahora, desde el punto de vista del cristianismo, pues también podríamos cuestionar qué tanto, o sea, el tema del purgatorio, ¿no? Pero bueno, ese ya es una plática doctrinal más profunda dentro del cuerpo de Cristo. Yo pienso que las personas, pues, según lo que leemos en Apocalipsis, están en la muerte y el día del juicio van a ser despertados para ser juzgados. Vean lo que dice Apocalipsis 20, versos 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el cristianismo vemos la muerte diferente. Hebreos capítulo 9, versos 27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. No Día de Muertos. Bueno, esta tradición, que por supuesto viene desde el medioevo, se junta con otra celebración importantísima, también de memoria de los ancestros, que es Todos Santos. Los santos son los intermediarios entre los fieles creyentes y Dios en el juicio final.
en el perdón de los pecados, en la posibilidad de salir del purgatorio. Este día, en toda Europa medieval y en todo el mundo católico, en América Latina, en toda América Latina hasta hoy, se hace la mesa del santo. Ahora, en la Biblia no está el purgatorio y tampoco necesitas santos que intermedien por ti ante Cristo, porque Cristo es Dios y tiene toda la información. Por eso estaban los libros de la vida que leímos de Apocalipsis. ¿En qué consistía? Pues en todos estos restos de los santos se sacaban a exposición ese día. Se siguen sacando, pues. El día 1 de noviembre todas las iglesias abren los espacios especiales en los altares, que se llaman aras, para sacar los restos maravillosos y grandiosos de los hombres que en la concepción católica dieron su vida por el cristianismo, mártires del cristianismo. Se pone en exposición y visitarlos, hacerles una oración, significaba recibir indulgencias que el Papa en Roma había dado a cada resto para que los fieles que creyeran en eso fueran recogiendo indulgencias para no ir al purgatorio. Ahora, por ejemplo, les voy a leer unos pasajes que están en la Biblia cristiana, en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, el hecho de que ya no vivamos bajo la ley no significa que está bien que matemos o que robemos o que digamos mentiras. Hay muchas cosas que están en la ley que nos hablan de principios de cómo funciona la moral cristiana, ¿no? O sea, así como dice, honra a tu padre y a tu madre, no porque vivamos que en la gracia significa que ya no tengamos que honrar a nuestros padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Dios echa a estas naciones delante de ti. Por ejemplo, Levítico 19:31 dice: no te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Y en el capítulo 20 de Levítico, verso 6 dice: también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual al confiar en médiums o en los que consultan a los espíritus de los muertos. Los eliminaré de la comunidad. Y en Isaías 8:19 dice: tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y luego Isaías capítulo 65 versos 2 al 4. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Estamos hablando de principios. Nosotros no vivimos bajo la ley, pero este principio de estar visitando tumbas y abrirlas y consultar a los muertos y tratar de tener contacto con ellos, pues es totalmente detestable ante los ojos de Dios. ¿No? Bueno, entonces, afuera de la iglesia, en azúcar y en pan, se hacían las reproducciones de estos huesos. Esa es la calaverita. Si uno va a la iglesia, sobre todo a catedral, por ejemplo, el 1 de noviembre que se abre la puerta exactamente de las reliquias y vemos estos cráneos adornados con hilos de oro y plata y flores de seda. Esos son las calaveritas. Eso es, se llevaban a la iglesia. Uno iba haciendo además su cuenta de cuántos años o si eran indulgencias plenarias o por horas o por minutos o por segundos, dependiendo de la importancia del santo. Entonces, haciendo esta cuenta, uno salía de ahí y compraba o antes o después
estas reliquias reproducidas se bendecían como se bendice el pan, no en esta ocasión, en muchas de las ceremonias católicas es la comunión con los santos, eso significa, ¿no? Entonces uno se llevaba esto a su casa y ponía en una mesa al santo predilecto y estas panes o dulces encima de la mesa. Esto es el altar de los santos y se hace en todo el mundo católico. Bueno, en el mundo católico rural, digamos, en Europa todavía en algunos pequeños pueblos. En España, cada día de santo importante se hacen los huesos del santo y se venden en las panaderías y en las dulcerías. O sea que la particularidad del amor del mexicano a la muerte, pues es un invento de un poeta. Sobre el tema de los alimentos compartidos en los 2 primeros días de noviembre con los difuntos, la doctora... Es decir, que un poeta se inventó que los mexicanos adoran a la muerte. O sea, ni siquiera tiene ningún sustento. Es una mentira, no tiene parte de la identidad mexicana este tema de la adoración de la muerte. Elsa Malvido tenía también puntos de vista diferentes a los de otros investigadores e intelectuales, y era además muy precisa al revisar la historia de los cementerios en México. Esto es lo que nos platicó al respecto en la entrevista que le hicimos el 25 de octubre de 2001. En primer lugar, la gente no iba a compartir con los muertos, aunque de hecho todas las culturas del mundo compartimos los alimentos. Te estoy hablando de la comunión con los santos. Digo, es compartir con los muertos eso que es la comunión, que puede ser o el cuerpo de Cristo o cualquier pan bendito por la Iglesia Católica. Pero ¿cómo puedes tener comunión con un muerto? Acabamos de leer en las escrituras que no es algo que sea parte de los principios que Dios tiene. O sea, Dios no está de acuerdo en que hagas consultas con los muertos. Bueno, ese es un primer punto. El segundo punto es en el siglo XIX, a finales de Colonia y principios del XIX, empiezan a llegar a México otros grupos que eran no católicos y que eran protestantes o que eran masones o que tenían otras ideologías. La Iglesia Católica se negaba a enterrarlos dentro de sus espacios sagrados. Y el primer cementerio no católico fue el Panteón de los ingleses, que estaba en la esquina hoy de San Cosme y Viaducto. No, Anillo Interior. Bueno, que por supuesto algún urbanista de estos extraordinarios que tenemos en México arrasó y solo dejó la capillita, que hoy es una biblioteca pública. Esto en México trajo un conflicto de más de siglo y medio, Hasta 1860 no encontramos la ley de Juárez en que dice que los cementerios van para afuera de las ciudades. Sin embargo, a lo largo de todo este periodo de tránsito, rotas nuestras dependencias con España, el pueblo siguió siendo católico, tan católico yo creo como seguimos siéndolo ahora los mexicanos. Esto entonces nos lleva a que conforme fueron llegando los grupos extranjeros, se fueron formando los cementerios de nacionalidades. Esto significa los cementerios en las afueras, el judío, el francés, el español, etcétera, el alemán, ¿no? Cada nacionalidad fue haciendo su cementerio. Y se les designó un espacio en las afueras y en alto, porque eso está a otro nivel totalmente de la Ciudad de México. También olvidamos que después del entierro se hacía, para grandes personajes nuevamente, la cena de duelo. Y se invitaba a toda la gente importante a comer, no con el muerto, sino en un convivio de los vivos por el muerto. Entonces hay una serie de cosas sobre la comida y los muertos. Entonces, se fundan los cementerios en las afueras y la gente tiene que ir de la Ciudad de México a visitar a sus muertos el Día de Fieles Difuntos. En este tránsito, el carrito de mulitas de la Ciudad de México era el que transitaba o a Dolores o a el Panteón de la Piedad o a los diferentes cementerios, y a lo largo de estos caminos llenos de lodo y charcos, generalmente llovía para esas fechas,
lo que había era puestos de fritanga, como hasta hoy, puestos de pulque, y la gente pues iba comiendo y se volvió aquello una verbena. Pero esta verbena también se conjuntó porque políticamente, no tengo la fecha exacta, pero sí en 1770 ya, en la Ciudad de México se hacía la verbena de los muertos. Se rentaba el Zócalo, se ponía a renta, se hacían unos bandos unos meses antes y alguien rentaba el Zócalo. Entonces este señor contrataba caballitos, la ópera de títeres, algunos otros espectáculos, danzaban, bailaban, cantaban, había venta de alimentos y de dulces y de fruta de todas las gentes de los canales que en esta época venían a la ciudad a vender. Y cobraban la entrada. Claro, costaba entrar, eran precios muy económicos. Lo que pasó a lo largo del siglo XIX es que esta gran fiesta, que después de haber ido a recoger iglesia por iglesia todas tus indulgencias, rematabas en el Zócalo, en la gran plaza y en la gran iglesia principal, y entonces, bueno, pues de ahí te metías a comer y a beber y a divertirte un rato, ¿no? Entonces, son cosas muy distintas. Comer con los muertos ciertamente también ha sido un ritual universal. La cena de luto o el banquete de los muertos es universal. Todas las culturas del mundo lo hacen. Y hoy los chinos, los italianos llevan fruta, los chinos llevan arroz a sus muertos hoy. Hacen la ofrenda, y luego se la llevan y se la comen en su casa. Pero son prácticas anticristianas, pues, no son prácticas cristianas. O sea, aunque la Iglesia Católica los haya adoptado por su ala romana, de que forman parte del Imperio Romano también, o bueno, que son restos del Imperio Romano, no se le quita lo cristiano a la Iglesia Católica, pero no es que eso corresponda al dominio de cómo el cristianismo ve la muerte. Ahora, en México, esto de la ofrenda de los muertos es de origen romano y no prehispánico. Los escritores del siglo XIX, entre ellos mexicanistas importantísimos como Altamirano, lo dicen. Debemos de acabar con esa costumbre pagana, romana, que tienen las clases bajas de poner la ofrenda a los muertos esperando que ellos vengan a comer a las 12 de la noche. Bueno, entonces yo rastreo todo esto y por supuesto que lo que encuentro es que la fiesta de romanos para esperar a sus parientes, no a los muertos en abstracto, a sus cercanos, consistía en hacer una mesa, poner las viandas, esperar a que dieran las 12 de la noche y en ese momento el pater familia salía, hacía unas abluciones y con unas habas que se llaman fabi di morti, habas del muerto, las tiraba al techo de su casa para decirles a las almas que regresaran a su sitio y que las esperarían el año próximo. La iglesia cristiana de Roma como que mantiene el sincretismo, ¿no? Y entonces al mismo tiempo funcionan las dos creencias. Mucho católico tiene a Cristo como su rey, lo cual lo hace cristiano. Y al mismo tiempo ocurren estos rituales romanos, paganos, que no tienen que ver con Cristo, pero que ocurren para que no haya una disidencia, ¿no? Y al final creo que es interesante que la Iglesia Cristiana Católica lo permita porque es Cristo el que decide quién realmente es cristiano y quién no es, ¿no? Y estas costumbres se parece mucho a lo de la Navidad, ¿no? Que hice un ensayo que explicaba, tomando las ideas de C.S. Lewis, que al mismo tiempo en Navidad ocurren como tres festividades. Ocurre la festividad Saturnalia, la festividad, digamos, comercial o capitalista y la conmemoración de la encarnación de Cristo. Bueno, ya ahí hago este cálculo de que Cristo en realidad nació en el Yom Kippur, que es como septiembre, pero
9 meses antes es diciembre, que es y ahí es donde yo creo que ocurre la encarnación. Entonces, hay 3, digamos, grandes celebraciones ese mismo día. Y lo mismo quizás está pasando aquí, ¿no? O sea, se permite la celebración romana de esto y luego el Estado mexicano crea su propia celebración de los muertos para celebrar la muerte, ¿no? Ya te dice mucho acerca de lo que implica el Estado mexicano como creador de religión. El año pasado yo estuve para estas fechas en España y por supuesto que voy recogiendo de todo el mundo católico los dulces y los panes de muertos y tengo una pequeña colección para que la gente no crea que me estoy inventando todo esto. Entonces allí compré los huesos del santo y les pregunté, ¿este día ustedes tradicionalmente esperan a los muertos? Y me dicen, no, nosotros en el norte de España, en Galicia en concreto, lo que hacemos es el día o 24 de diciembre o el 31 de diciembre, que tiene que ver con las cosechas y con el invierno. Ese día nosotros dejamos la mesa puesta. Tal y como acabamos de cenar, se quedan las ollas allí completas y esperamos que nuestros parientes vengan a consumir los alimentos que nosotros hemos preparado para ese día. Ahora, este año yo tuve oportunidad de ir a Europa del Este y ahí recogí también toda una serie de tradiciones para estos días. Aparte de los panes de muertos y de los huesos de santos y toda esta tradición, lo que encontré yo en algunos grupos húngaros, ellos comen encima de la tumba, efectivamente, no solo estos panes de las figuras humanas, igual que nosotros hacemos de niños o de adultos, se las comen ahí. Y hay una vinculación en todo el mundo europeo entre las semillas, que es el cuerpo muerto, que tiene que ver con la nueva cosecha, con el fin del año, con el invierno y todo esto, con el cuerpo muerto, el cuerpo seco. Entonces, hay muchas cosas que nos faltan por investigar. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí hay es una enorme ignorancia y queremos negar 500 años de profundo catolicismo, me guste o me disguste, fuimos profundamente católicos a sangre y fuego. Romanos. Entonces no podemos borrar todo eso y reinventarnos otra cosa. Claro, en los años 30 los intelectuales lo hicieron y se reinventaron todo esto, al igual que en el siglo XIX los intelectuales querían también resurgir todas las culturas prehispánicas, de donde surgen nuestros museos y todo esto del rescate de las culturas prehispánicas. Yo hace ratito hice una consulta a ChatGPT. Bueno, lo malo de ChatGPT es que tiene errores, ¿no? Pero le pregunté, ¿es cierto que un grupo de intelectuales mexicanos en los años 30 le pusieron las raíces prehispánicas al Día de los Muertos artificialmente? Sí, es cierto. En los años 1930 y 40 un grupo de intelectuales y antropólogos mexicanos, influenciados por el nacionalismo postrevolucionario, promovió la idea de que el Día de los Muertos tenía raíces puramente prehispánicas. Figuras como José Vasconcelos, Diego Rivera y algunos miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia contribuyeron a construir esta narrativa. Y dice, este proceso de reindigenación del Día de los Muertos fue en gran parte artificial, pero con el tiempo se convirtió en una tradición nacional reconocida. O sea, son menos de 100 años. Pregunto, ¿en qué documentos podemos constatar esto? Durante la gestión de José Vasconcelos se promovió una visión nacionalista de la cultura mexicana. Obras de Diego Rivera pintó calaveras y elementos del Día de Muertos en murales como Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, popularizando la idea de que esta festividad tenía raíces prehispánicas. Sí, porque aquí está el mural. Y ponen aquí la calavera y pone aquí a su novia. Pero es un invento, pues, modernista. Y es como tomo de los indígenas las ideas, pero las proyecto en una visión donde ellos tenían aspiraciones, seguían con estas aspiraciones de construir la europeización, ¿no? De lo que comentábamos. Y dice,
Claude Lévi-Strauss, El camino de las máscaras de 1983, analiza cómo el Día de los Muertos se ha reinventado en la modernidad. Ya tengo dudas si existe este documento. Ah, sí, la Vía de las Máscaras. Si buscas fuentes directas, puedes consultar los archivos del INAH, la Biblioteca Nacional de México, el Archivo General de Nación. Bueno, en fin, pues es un mito inventado por la 3T, el Día de los Muertos. No es verdad que es parte de la identidad mexicana adorar a los muertos, aunque a 90 años, pues ya hay gente que lo está adoptando y entonces ya está formando parte de nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.